Dios les bendiga nuevamente aquí en este programa maravilloso, Una Vida con Propósito, a través de este canal Vida TV. Hoy le doy gracias a Dios nuevamente porque el Señor es bueno, porque su misericordia es grande para con todos nosotros y nueva cada mañana, como dice la palabra. Regocijarnos en Dios siempre y ser agradecidos con Él en todo momento es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos hacer todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y más cuando nosotros sabemos que el día del Señor se acerca. Hoy quiero hablar en este tema, que en esta oportunidad, en este programa, acerca de la venida de Jesús. El Señor, cuando vino a la tierra, nació como hombre, pues Él lo había dicho a través de sus profetas. Dios había hablado muchos tiempos, muchas veces, y a través de muchas formas había hablado acerca de su venida. Y pues el Señor vino, nació en un pesebre, todo eso lo sabemos, y bueno, murió o lo mataron y al tercer día resucitó, como dice la palabra. Pero Él, cuando anduvo con los discípulos, Él les dijo: volveré nuevamente. Entonces yo quiero leer en esta oportunidad 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 y 10, y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En esta porción el apóstol Pedro habla acerca de la promesa del Señor, ¿no? Y nosotros, cuando nosotros hablamos de las promesas de Dios, muchas veces nosotros nos extendemos a mirar es lo terrenal. O sea, la promesa que Dios tiene para mí de prosperarme, la promesa que Dios tiene para darme un hijo, la promesa que Dios tiene para darme un empleo, para que yo tenga una vida mejor, ¿verdad? Pero aquí en esta porción de la palabra, la promesa de la que Dios está hablando es una promesa mayor, es la promesa en el cual es la venida de Jesús por segunda vez a la tierra, o viene a buscar a su iglesia, ¿no? Y él dice aquí que el Señor no retarda su promesa, hablando de la venida del Señor, según algunos tienen por tardanza, porque tal vez muchas veces escuchamos o nosotros mismos pensamos, pero ¿cuándo será? ¿Cuánto tiempo faltará? ¿Verdad? Pero el Señor no retarda las promesas de Él. Él llega cuando tiene que llegar. Cuando Él nació en el pesebre, nació en el tiempo que tenía que nacer, de acuerdo a lo que decía la palabra profética, en la cual nosotros tenemos que también estar atentos a la palabra profética en estos tiempos, porque Dios está hablando por medio de muchas formas y a través de muchas maneras. Dios nos está hablando a nosotros y Dios nos dejó en la palabra. Si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo habla, y en Apocalipsis habla acerca de la venida del Señor, para que nosotros no nos agarre como ese ladrón, porque Él dice que vendrá como ladrón. Y si nosotros sabemos a la hora que va a venir el ladrón, nosotros debemos estar preparados, aunque también la palabra dice que no sabemos el día ni la hora, pero nosotros como siervos de Dios debemos estar preparados. Sea cual sea la hora, el Señor va a cumplir esa promesa de venir. Y seguimos leyendo en el versículo 13 de ese mismo capítulo de 2 de Pedro, capítulo 3, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas. O sea que nos habla de que la iglesia tiene que esperar, el creyente tiene que esperar, tiene que anhelar esa venida de Jesús, porque si nosotros nos despreocupamos, no importa, vendrá cuando tenga que venir y me relajo y no hago lo que tengo que hacer, pues el Señor vendrá y sorprenderá a más de uno. Pero el Señor dice la palabra que Él no quiere que ninguno perezca, leíamos anteriormente, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos nosotros nos acerquemos a Él procurando que Él es nuestro Señor y que le entreguemos nuestra vida, que nos arrepintamos de todas las cosas que hemos hecho, porque de verdad a veces nosotros pensamos que a veces vamos caminando bien y resulta que no, pero cuando el Señor nos llama la atención es porque Él nos ama y quiere que nosotros seamos salvos. Quiere que nosotros seamos salvos, que entremos en la promesa de Él de reinar por siempre y para siempre en ese reino inconmovible. Entonces el Señor nos da una advertencia, nos dice, bueno, esperemos nosotros, esperemos según esas promesas, porque habrán cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, en los cuales mora la justicia. Nosotros hoy en día vemos en esta tierra cómo la injusticia gobierna,
cómo gobierna la corrupción, cómo hay tantas cosas que no nos parecen justas, pero el día del Señor, cuando venga el día del Señor, Dios hará justicia a sus escogidos, dice la palabra, que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, todo será transformado para el bien, para gozar, para deleitarnos en su presencia, donde ya no habrá más injusticia, sino que será lo justo. Dios pagará a cada uno, retribuirá a cada uno conforme a las obras que hizo en esta tierra. Entonces eso nosotros debemos esperarlo y debemos anhelarlo. Y dice en el versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, debemos esperar estas cosas, debemos estar atentos a las promesas de Dios, no solamente las promesas personales. Dios a través de la historia, de todo lo que Él, desde la creación, Dios tiene un plan. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos estar atentos a ese plan que Dios tiene y nosotros enfocarnos en el plan que Dios tiene. No es un plan personal que es a mi manera, es a mi forma, a mi voluntad, no, es a la voluntad del Señor. Y el Señor no cambia los términos, porque a mí me gusta así esa forma. No, el Señor no cambia los términos del plan que Él tiene y Él no cambia ese plan, porque ese plan que Él tiene es inalterable. Dice la palabra, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice Dios. O sea que la palabra se va a cumplir tal cual como Él lo ha hablado a través de los profetas, como Él lo ha enseñado a través de los apóstoles, Él lo va a hacer. Nosotros vemos, si nosotros leemos en el Antiguo Testamento todas las cosas que pasaron, Dios siempre advirtió y Dios siempre habló. Pero aquellos que no hicieron caso, pues perecieron. Pero los que escucharon atentamente la palabra del Señor y estuvieron esperando la promesa de Dios, aunque las circunstancias no dijeran lo contrario, sucedió tal cual como Dios lo decía. Entonces aquí nosotros seguimos, sigue diciendo la palabra, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Que esperemos y procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha. O sea que cada día nosotros, dice también en otra parte de la palabra, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando nosotros examinamos nuestro corazón, como decía, David decía, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí caminos de perversidad, porque nosotros a veces llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, y eso no puede ser así, porque Dios tiene unas líneas de un plan, un pensamiento o de instrucciones precisas en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos en esas instrucciones y no desviarnos de eso. Y Dios no va a cambiar el plan por nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos para poder ser colaboradores de ese plan. Cuando nosotros conocemos el plan de Dios, sabemos cuál es la promesa de Dios, nosotros podemos direccionarnos en función de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está hablando. Pero si nosotros desconocemos la palabra, si nosotros desconocemos el plan, pues no sabemos para dónde vamos. Estamos allí pues en tinieblas, pero cuando el Señor nos direcciona a través de la palabra, porque la palabra es luz, nosotros podemos entender que nosotros necesitamos esperar las promesas de Él firmes, que Él no tardará, no tiene por tardanza sus promesas, Él las va a cumplir en nuestra vida. Y así tal cual como Él nos escogió para un propósito, tal cual se va a cumplir hasta donde Él haya determinado con nosotros. En el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. El Señor nos está hablando de antemano. Si nosotros meditamos en la palabra, cuando Noé estuvo, que Dios le habló del diluvio, le dijo de antemano que preparara un arca. Pues de antemano nos está diciendo que nosotros procuremos preparar nuestro corazón para estar firmes en ese plan del Señor, en ese plan que Él ha determinado desde el principio de la creación. Porque el propósito de esta promesa en la venida del Señor es entronar al Santo de los Santos, como lo dice la palabra. Es ungir al Santo de los Santos, y esto es a Jesucristo. Y muchas veces las personas piensan o dicen, pero si viene el Señor todo se va a acabar, todo va a ser caos, todo va a ser... Pero eso no es para nosotros, porque los que hemos creído en el Señor y tenemos preparado nuestro corazón con diligencia, son tiempos de regocijo en el cual nos vamos a reunir
reunir juntamente con Él por toda una eternidad. Y cuando decimos espéralo, es anhelando, no es con temor y terror porque Él va a venir, no, es con anhelo en el corazón, porque hay una iglesia que dice, ven Señor Jesús, y clama, ven Señor Jesús, y nuestro corazón debe estar direccionado hacia esto, a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, a esperar esa promesa del Señor, porque la obra de cada uno el Señor la aprobará. Pero qué maravilloso es saber que Él está con nosotros y que Él va a venir y lo vamos a tener allí, vamos a palparlo, vamos a poder reunirnos con Él por toda una eternidad. Y dice que nosotros, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caiga de vuestra firmeza. O sea que cada día nosotros tenemos que procurar estar firmes, de no caer de la gracia del Señor, de cada día estar en este camino del Señor. Este camino es un camino de fe, dice la palabra, pues el justo está llamado a vivir por fe. Las cosas que se ven aquí en la tierra no son sino las que no se ven, las que Dios revela a través de su Espíritu a aquellos que buscan, a aquellos que se guardan, a aquellos que están firmes en la vocación en la cual Dios los ha llamado, ¿no? Y quiero leer también en Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Cuando el Señor dice que no tardará, que Él no tiene por tardanza sus promesas, es porque así es. Así es, la venida del Señor está cerca cada día, aunque muchos tengan por tardanza. Y aquí dice, aunque la visión tardare, o sea, aunque la promesa tardare, o aunque la palabra que Dios ha determinado sobre nuestras vidas tardare, nosotros esperémosla, porque de seguro más se apresurará por llegar. Si nosotros vemos cuando Dios le dio la promesa a Abraham de un hijo, Abraham no tenía hijo, y Sara era estéril y él era un viejito. Pero él determinó en su corazón creer más allá de su propia fuerza, porque el Dios que le prometió esa promesa es un Dios fiel, y ese es el mismo Dios que nosotros tenemos en estos tiempos. Entonces nosotros debemos de estar seguros completamente de que el día del Señor vendrá. Entonces, ¿para qué el Señor nos ha anunciado de antemano que estemos preparados, que seamos diligentes, que no nos sorprenda, que seamos fieles, que estemos guardando nuestro corazón en Él, que nos examinemos cada día para no caer y desviarnos como hacen muchas personas y tal vez abandonan la fe? ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió y así lo cumplirá. Dios es fiel, y el mismo Dios que le prometió a Abraham, que le prometió a Noé, es el mismo Dios que está hablando esta porción de la palabra. Y ese Dios cumplirá toda su palabra, porque ni una tilde ni una jota cambiará ni pasará. Dios ejecutará su plan, y qué hermoso es saber que nosotros estamos en ese plan, que nosotros podemos ser participantes activos en el plan de Dios en estos tiempos, de ayudar a anunciar el Evangelio, de predicar el nombre de Cristo, de recordarle a las personas que el Señor vendrá, que Él no nos quedaremos en esta tierra por siempre, que Él vendrá por una iglesia, pero que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que nosotros cada día debemos procurar siempre estar con nuestras vestiduras blancas, guardando nuestro corazón, mirando muy bien el camino por donde nosotros andamos, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, porque el Señor desea que nosotros estemos con Él, que no perezcamos, como leí anteriormente en segunda de Pedro capítulo 3, ¿no? Y allí dice también en el versículo 2, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Debemos tener memoria, es decir, recordar las palabras que el Señor ha hablado a través de los profetas, porque la palabra profética es verdad, y tenemos la palabra profética más segura, lo dice ella misma, que a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, es decir, tener nuestros sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento y en el conocimiento de lo bueno y lo malo, a fin de que nosotros podamos aprobar lo mejor. Entonces yo les bendigo en el nombre de Jesús,
y les animo a que estemos firmes en el conocimiento de la palabra profética, pero que tampoco nos comamos cualquier cosa que nos puedan ofrecer por allí, sino que todo lo pasemos por el filtro de la palabra y que tengamos los sentidos ejercitados para nosotros discernir y que el Espíritu Santo nos direccione en ese plan que Dios tiene para con todos nosotros. Y que nosotros sabemos que el Señor es fiel y verdadero y nos guardará, y qué maravilloso es esperarlo. Sigamos esperándolo con fe, con certeza, con convicción, con amor, anhelando su venida, porque Él está pronto a venir. Dios les bendiga.